Bueno, buenas noches. Voy a dar inicio a la séptima sesión del cursillo de Dinámica de Sistemas. En este momento, para el día de hoy, tenemos programado una sesión de un ejercicio de práctica empresarial y un ejercicio de práctica ambiental. ¿Listo? Entonces, ya creo que ese es de hecho, el ambiental que vamos a tratar es el último que queda por analizar como de esta sección del área ambiental. Es bastante particular y también nos puede dar bastante idea de cómo poderlo también aplicar no solamente al área ambiental, sino de pronto este tipo de problemática a otros proyectos o temáticas. Listo, entonces, bueno, por este momento les voy a mostrar, les voy a presentar pantalla. Voy a empezar con el ejercicio de práctica empresarial porque es un poquito más largo. Entonces, de pronto, más bien como para hacerlo un poco más práctico para todos, hacer primero este que es más largo y ya luego pasamos al de práctica ambiental, que es un poquito ya es mucho más corto que este. Listo, entonces, listo, entonces en este momento ustedes pueden ver aquí a Benzin, ¿sí? Pueden ver Benzin, tengo Benzin y tengo acá en este lado el libro. Bueno, entonces los dos temas que vamos a tratar hoy, el del área ambiental se llama los Barés de Ancor. Este ejercicio, bueno, es el que digo que les comento que vamos a tratar como segundo. Y el primero que vamos a tratar se encuentra en la página 169. Este ejercicio, que es este, sí, se llama gestión dinámica de un proyecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar a relatarlo para que todos empecemos a analizarlo y luego ya lo llevemos a la práctica. Listo, entonces, les comento. Entonces, existen muchas actividades, desde escribir un libro a construir un buque, que presentan unas características muy similares. Existe, en primer lugar, un objetivo y unas previsiones de lo que costará conseguir ese objetivo, seguido a continuación de una fase en la que se emplea una cantidad de trabajo y recursos, y por último, con mayor o menor éxito, se logra el objetivo deseado. No obstante, muchos proyectos acaban en relación con los objetivos iniciales, durando más de lo previsto, costando más de lo esperado y ofreciendo una calidad mucho menor de lo deseado, lo que generalmente pasa con los proyectos, ¿no? Vamos a ver a continuación un modelo para ayudar a comprender los aspectos relacionados con la consecución de un proyecto. Para hacer el proyecto fácil de explicar, vamos a trabajar en un proyecto genérico como diseñar un edificio, aunque el modelo es aplicable a otras muchas situaciones. También puede ser como desarrollar un software, diseñar un nuevo producto. Por ejemplo, también lo he visto esto aplicado por ejemplo, a proyectos de tecnología en los que también tienen que llevar a cabo varias cosas y pues luego siempre llevan más tiempo. Luego, los modelos pueden utilizarse tanto para investigar proyectos de construcción, donde la disponibilidad del material es importante, hasta investigaciones científicas en las que la experimentación juega un papel esencial. En el proceso de conceptualizar y crear un modelo, vamos a seguir un procedimiento progresivo. Vamos a empezar con la estructura más simple del problema para irlo mejorando en sucesivas versiones del modelo. Entonces, como tal, este modelo tiene 5 versiones. ¿Vale? Perdón. Esta es una técnica útil, ya que nos proporciona etapas en las que el modelo nos reproduce bien algunos aspectos de la realidad, a la vez nos muestra aspectos donde debe ser mejorado. Iremos simulando en cada una de las etapas y viendo el efecto de los cambios introducidos en relación con la etapa anterior. En el proceso de creación del modelo utilizaremos el ordenador para que nos muestre con claridad los efectos de los cambios que nosotros estamos haciendo en esta estructura del modelo. Ahí, aunque el ordenador es muy eficiente en este trabajo, que en este caso pues estamos usando esta aplicación de Benzin, es importante que nosotros sepamos interpretar las simulaciones que vayamos a realizar. Para ello es conveniente que antes de cada simulación tengamos unas expectativas claras de lo que esperamos que ocurra, de forma que los resultados del modelo nos sirvan para confirmar o no nuestras expectativas.
¿Listo? Entonces, para empezar, pues vamos aquí a configurar toda la parte del modelo inicial. Entonces, pues si ya habíamos iniciado y no lo habíamos configurado, como ya en este momento que solamente le da OK cuando aparece la pantalla inicial, entonces me dirijo a Model, luego a Model Settings para hacer la configuración. Y entonces aquí, como nos dice el autor, señalamos en Initial Time 0, en Final Time 24 y Time Tunis Mes. Listo. Estamos con mes, listo y OK. Listo, entonces dice, en este modelo ponemos time step 0,625. ¿Por qué? Porque si time step colocáramos 1, haríamos 24 pasos en la simulación, que en este caso lo que se quiere que se realice el cálculo es cada 2 días. Entonces, para poner 2 días expresados en meses, lo que realiza el autor en su ecuación es 2 días por 12 meses, dividido 365 días, es igual a 0,0065. De esta forma, pues se escoge la opción predeterminada y pues entonces se escogería esta opción que es 0,625. Entonces me devuelvo nuevamente a Model Series. Bueno, nos dice que si queremos guardar, le digo que sí. Vamos a guardarlo aquí. Y vamos entonces a colocar en este caso dinámica de un proyecto. Dinámica de un proyecto. Bueno, coloquemos Model 1, porque como les comento, este tiene pues unas versiones que se van a dar cuenta pues cómo van a ir variando ciertas variables, valga la redundancia, y que pues finalmente esto nos va a ir dando una visibilidad de lo que se quería hallar al principio, que es la gestión de todo el proyecto, ¿listo? Y pues los errores que se pueden ir hallando consecutivamente en el mismo. Entonces, bueno, vamos a ver acá, entonces dice 0, 24, y nos dice que de time step, que es el que está acá, donde nos dice 1, vamos a colocar, entonces este valor que es 0, 0.0625. Decimos OK y listo. Listo. Listo, entonces en este caso decimos, bueno, vamos a hacer un trabajo, es el modelo 1. La característica más fundamental de un proyecto que hay que hacer es que se va realizando progresivamente, que es lo que decíamos, y pues vamos a ver cómo entonces esto va a ir avanzando progresivamente, como también lo hace un proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a introducir esto en un modelo. Primero entonces nos dice de tareas pendientes, entonces vamos a crear este nivel, bueno, vamos a crear los dos niveles, entonces tareas pendientes, tareas finalizadas. De estos dos niveles va a salir un flujo que sale de tareas pendientes e ingresa a tareas finalizadas. Entonces siempre es importante para que un modelo nos quede bien, la ecuación también conecte de forma correcta. Entonces pues precisamente es poder conectar las dos variables. Entonces vamos a conectar esta flechita que es el flujo desde tareas pendientes que sale a tareas finalizadas. Colocamos el nombre, trabajo. Y nos dice que hay como una variable auxiliar allá afuera, entonces hacemos clic aquí en la variable auxiliar y vamos a escribir total de tareas previstas. Vamos a dejarla ahí y ya les voy a mostrar algo que pasa más adelante con esta variable que queda aquí como suelta. ¿Listo? Entonces aquí en el momento no nos está mostrando ninguna flecha, vamos a dejarlo así de esta forma. Y bueno, entonces vamos a ver que entonces nos dice acá colocar las ecuaciones. Vamos a darle save, siempre traten de guardar. Pasa que a veces se me cierra el programa. Entonces, bueno, tareas finalizadas, vamos a decir tareas finalizadas es igual a trabajo, que está aquí, y initial value 0. Luego, entonces, tareas pendientes, vemos que también como estaba saliendo trabajo, el flujo, entonces está disminuyendo menos trabajo, ¿sí? Y dice que el initial value es total de tareas previstas, pero como vemos no está conectado, entonces va a generar un error. Como el autor nos dice esto, yo
estuve realizando el ejercicio y decía, bueno, pero entonces, ¿cómo lo conecto? Pues como vemos que a esta total de tareas previstas es el que está influyendo en tareas pendientes, yo voy a colocar una fecha de total de tareas previstas a tareas pendientes. De esta forma ya puedo incluir a total de tareas previstas dentro del modelo y voy a verlo conectado en la ecuación de tareas pendientes como me lo está pidiendo el autor, que me dice aquí en la ecuación menos trabajo y en el initial value total de tareas previstas, que pues es bastante lógico si lo vemos desde el punto, desde un análisis cualitativo, pues digamos que las tareas que están previstas, pues finalmente vienen a influir en las tareas pendientes. Pues, o de ahí, pues del total, se podrían desprender esas tareas pendientes, ¿verdad? Pues más o menos ese es el análisis que puedo llegar a ese lado. Bueno, nos dice total de tareas previstas, nos dice que tiene un valor de 1000 y entonces nos dice acá que con trabajo tiene un valor de 100. Listo, entonces Y bueno, vamos a ver, vamos a hacer aquí model, check model, ya colocamos todos. Y nos dice acá tareas finalizadas y no using the model. Entonces, como vemos, en efecto, tareas finalizadas no es usada en el modelo porque, pues, quizá, bueno, ya queda como saliendo del modelo, no se está fluyendo, no hay como una retroalimentación, que es lo que finalmente se pide para un modelo causal y que se pueda realizar un tipo de estos diagramas a nivel de dinámica de sistemas. Pero entonces ya podemos ver entonces que, bueno, acá nos dice, de hecho, el mismo autor, si aparece un aviso del tipo tareas finalizadas y no use, es porque el software detecta que esta variable no influye en ninguna otra. Y esto nos avisa que esto no es normal, ¿listo? Entonces, pues bueno, básicamente, pues ya simplemente el autor nos dice, bueno, déjelo que solamente pues se realice y listo. Acá pues usaremos la tecla de choose inicial value para seleccionar total de las tareas previstas. Que bueno, esto fue cuando se creó la variable. Y bueno, vamos a ver entonces a simularlo. Simplemente vamos a hacer acá entonces síntesis, que sí, que lo vamos a override, sobreescribir, y vamos a ver qué nos pasa acá. Entonces dice, bueno, simulamos y obtenemos la siguiente evolución de las tareas finalizadas. No es un comportamiento correcto porque únicamente hemos de realizar 1000 tareas. Ver nota explicativa, entonces, de los valores de las tareas pendientes al final de este capítulo. Al final, pues bueno, vamos a ver todas las notas explicativas, también pues ya detalladamente, pero vemos en efecto que, entonces sí, colocamos aquí la gráfica para que ustedes se fijen. Entonces aquí en tareas finalizadas, que es lo que nos decía acá, por ejemplo, entonces precisamente pues nos están dando las tareas, ¿verdad? Entonces, únicamente vamos a realizar 1000 tareas. Listo, entonces esta pues es la primera, este es el primer modelo como para ver que esa evolución, la evolución principalmente de las tareas que están surgiendo en este caso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces aquí el segundo modelo, él nos dice, bueno, para acabar las tareas. Entonces, es necesario introducir en el modelo un mecanismo que nos detenga el proceso cuando el proyecto se acabe. Entonces, lo que realiza aquí el autor, entonces, es que yo no voy a desconectar esta flecha acá todavía. Nos dice que vamos a crear entonces una variable que se llama proyecto finalizado. Entonces, vamos a ver cómo puede hacer influir esta variable de proyecto dentro de esta variable, dentro del sistema, y vamos a ver cómo elemento, pues como cada elemento puede influir sobre otro. Entonces acá nos dice, bueno, total de tareas previstas está influyendo pues para que precisamente se finalice un proyecto. Del proyecto finalizado se generaría un trabajo, dice, uy, un poquito, aquí para ubicarlo siempre, de hay unas, siempre se surgen estos
esos punticos blancos para poder acomodar las flechas. Entonces siempre tienen que ubicarse para poderla ubicar, o si no, no se va a dejar ubicar la flechita. Luego de tareas finalizadas, vamos a proyecto finalizado. Y si hay tareas finalizadas, finalmente está el proyecto finalizado. Entonces, eso es lo que nos dice hasta el momento. Vamos a realizar entonces ahora las ecuaciones de este nuevo modelo, pero bueno, antes de eso, yo voy a guardar este segundo modelo. Modelos. Listo, entonces, bueno, entonces nos dice acá, proyecto finalizado, que es la nueva variable que aparece, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Nos dice entonces, if then else, tareas finalizadas, tareas finalizadas mayor o igual que total de tareas previstas, y esto entonces, coma, dice 1,0, perdón. Listo, entonces esto es básicamente lo que nos dice acá el autor, y ya está. Luego entonces tenemos trabajo que también pues ya entonces viene a cambiar porque ya hay una nueva variable que le está influyendo, y de una vez se dan cuenta cómo el sistema, este software, pues se da cuenta de una vez de esto, para ayudarnos a esta visualización. Entonces trabajo está aquí, el trabajo nos dice if then else, entonces vamos a borrar esto que teníamos antes que era 100 y nos dice nuevamente que usemos esta nueva, esta nueva función. Entonces, diners, que es como una condición, entonces proyecto finalizado, que es igual, entonces a 1,0,100. Listo, básicamente esto ya. Y listo, entonces dice, cuando el proyecto finalizado sea 1, está acabado, se harán 0 tareas. Vamos a mirar si esto nos da de esta forma. Model, check model. Nuevamente nos puede decir que el tareas pendientes si no usen de model. Bueno, ahora nos está diciendo, nos saca qué tareas pendientes. Dice que puede ser un error también del software. Entonces, bueno, decimos acá bloquear y vamos a hacer la simulación de igual forma. Vamos a ver la simulación, no la permite. Entonces, pues dice, bueno, cuando lo que se analiza, digamos, de esta parte de acá, de lo que son las tareas finalizadas con respecto a la anterior, vamos a ver acá, entonces, cómo las tareas pendientes bajan, ¿sí? Y las tareas finalizadas que están acá, tareas finalizadas, entonces, ya pues finalmente se van a, pues dice que en este tiempo, en el mes, pues ya se van a finalizar, ¿sí? Eso es básicamente, entonces vamos a ver cómo pues todo se va complementando mucho más y cómo pues ya va habiendo mucho más sentido en lo que se esté desarrollando, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver, incluir los errores, que es el modelo 3. Entonces ya vamos a ver aquí, apenas estamos viendo, entonces cómo es la dinámica de esas tareas cuando hay tareas previstas que se generan de un proyecto, cómo esas pues, son las tareas pendientes que se tienden a realizar en el trabajo que se realiza, y luego pues las tareas finalizadas, ¿no? Finalmente es como la dinámica básica de lo que se hace en cualquier tipo de proyecto. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es incluir el nuevo, guardo el anterior y guardo el nuevo que es dinámica de un proyecto Model 3. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a incluir los errores en este caso, entonces, que nos dice el autor que en todo proyecto se producen errores, que no es lo que estamos viendo. Trabajamos que hay que volver a hacer, vemos muchos reprocesos, y pues todo esto también lo podemos incluir en el modelo para poderlo predecir, ¿listo? Entonces, vamos a modificar esta ecuación del trabajo. Acá, bueno, entonces tareas pendientes,
Aquí puede ser, bueno, total de tareas previstas, vemos que está, la deja acá, la deja solita, no le voy a retirar todavía esta flecha porque hemos visto que en los anteriores modelos, no sé si al autor se le olvidó incluirla y pues ha estado ahí un poco abandonada, pero vemos que sí ha influido en el modelo, ¿listo? Entonces, bueno, vemos que acá se cambia en lo que es esta variable de proyecto finalizado, o sea, ya no está, entonces voy a borrarla y ya, dejamos esto así y vamos a crear las nuevas. Entonces vemos que hay bueno, un nuevo flujo con bueno, un nuevo nivel y flujo. Entonces el nivel, vemos que nos dice errores no detectados, lo que está midiendo el autor en este caso con respecto a la influencia en las tareas. Errores no detectados, luego entonces flujo que ingresa como errores de errores, vemos que entonces de errores no detectados sale un flujo que se llama errores detectados y se dirige a tareas pendientes. Entonces vamos a conectar este errores no detectados con tareas pendientes a través de este flujo. Listo, entonces vamos a hacer así y ahí ya de una vez se hace hacia el lado, bueno, se hace la L y entonces quedamos con errores detectados, se llama. Listo. Entonces, básicamente esto, y vamos a ver entonces aquí esta variable calidad. Está influyendo en errores y otra variable auxiliar que se llama retraso en detectar errores. Listo, ya simplemente voy a influir simplemente con las flechas para poder ver cómo va a influir una sobre otra. Listo, y pues ya simplemente conectar las ecuaciones. Entonces, tareas pendientes a trabajo, arreglamos de trabajo, entonces vemos que hay así errores, de calidad a errores, errores no detectados a errores detectados, retraso en detectar errores a errores detectados. Listo, entonces eso sería por este caso. Listo. Entonces, pues así vemos cómo queda el modelo ahora con estas nuevas variables. Vamos a guardarlo aquí. Bueno, ya entonces vemos unas nuevas variables que son calidad, 0.9. Ya nos está diciendo entonces trabajo. Vamos a ver cómo cambia. Ah, perdón, este trabajo todavía no. Vemos acá errores. Errores que es el que está acá. Entonces vemos que ya viene influido por entonces trabajo, que es el que donde salió la flechita, por, de paréntesis, 1 menos calidad. Y listo. Errores detectados es igual a errores no detectados sobre el retraso en detectar errores. Listo, entonces errores no detectados, entonces es errores que vemos que es la flechita la que está entrando, menos los errores no detectados, que es lo que está saliendo. Listo, entonces errores no detectados y retraso en detectar errores es igual a 3. Listo, ahora vemos entonces aquí cómo nos influyó. Ahora en tareas pendientes,
tareas pendientes, vemos que dice, entonces es diferente la ecuación. Bueno, entonces menos trabajo, tareas pendientes, menos trabajo más errores detectados. ¿Listo? Y luego entonces es trabajo, que es este que está acá. Vemos que ya nos incluye, ya no es if-then-elf, que es la función, sino ahora nos da una función de mínimo, que es lo que él quiere, que esto pues nos lo explica un poco más abajo. Y nos dice 100 menos tareas pendientes. Listo. Entonces esto. Y bueno, esto, tareas finalizadas, estaba lo mismo, que era igual a trabajo, inicial value 0. Listo, entonces vamos a darle aquí save, model, check model. Y nos dice, bueno, errores detectados, nos dice, y no vale coaching movie, errores no detectados. Vamos a ver acá, errores no detectados es igual a errores menos errores detectados. Si así nos dice que está, ya bueno, en initial value vamos a colocar 0. Listo. Nuevamente model, check model. Y lo que pues nos puede llegar a decir es lo mismo que ya nos ha venido diciendo desde el modelo 1, que es no detecta que tareas finalizadas esté siendo usada en el modelo, ¿listo? Lo cual pues ya nos había dicho el autor que pues, podemos dejarlo así. De hecho, si vamos acá, hacemos síntesis, vemos que las gráficas se despliegan con las ecuaciones que ya colocamos, ¿listo? Entonces, nos dice, bueno, del modelo 2 al modelo 3 hay un giro, de forma que dejamos de utilizar la variable proyecto finalizado, que era la que estaba arriba, que la incluimos nueva, para controlar que no se hagan más tareas de las previstas. La razón es que observamos que en realidad en muchos proyectos se hacen más tareas de las que inicialmente previstas, ¿sí? Porque se hacen, pues sí, realmente son tareas que hay muchas que son, pueden ser innecesarias o tareas que llegamos a hacer en reprocesos. Precisamente entonces, y hoy pues también vamos a detectar que en medio de esas muchas tareas también podemos tener esos errores y cosas que hicimos mal, ¿listo? Entonces, por esta variable no puede ser un límite para la cantidad de trabajo que se ha realizado. Entonces, vamos a ver aquí, pues vamos a ver aquí pues estas dos variables, que son errores detectados y errores. Entonces vamos a ver, pues precisamente, acá les podemos ver las gráficas, únicamente pues hacemos clic, por ejemplo, en errores detectados, que es este que está acá, y hacemos graph, y se nos despliega inmediatamente la pantalla. Entonces, errores detectados, como lo muestra acá el autor, es una figura bastante parecida. Entonces, pues lo que hace precisamente el hacer es una comparación entre los errores que habían y los errores detectados, para ver precisamente entonces esa diferencia de estas dos previsiones, ¿sí? Y de cómo poderlo, pues, tenerlo, prevenir en el tema de un proyecto, sobre todo. ¿Listo? Entonces, en la evolución. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vemos acá los errores detectados, cómo vienen a disminuir con este nuevo modelo que colocamos a los errores que había. ¿Sí? Entonces, él nos dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para ver estas dos variables? Recordemos entonces, aquí voy a ampliar esto. Recordemos que se hace a través de esta opción que se llama Control Panel, en la que pues podemos sacar unas dos gráficas para hacer un comparativo. Vamos a colocar New acá. Y por ejemplo acá un título simulador de la dinámica, simulador de la dinámica de un proyecto. Pero entonces aquí los errores, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver acá, precisamente. Entonces, para seleccionar las dos variables que queremos que ver, por ejemplo, que eran entonces los errores detectados y los errores, ¿no? Entonces, los errores que ya estaban, los que venían, y los errores detectados, como también estos pues ya van a ir disminuyendo. Entonces, ok, le decimos display para que nos lo muestre, y podemos ver, como nos decía el autor, pues el comparativo de estos dos. ¿Listo?
Entonces, ya pues precisamente esos errores detectados, ¿cómo se pueden llegar a ver con el tiempo? A detectar, si se detectan los errores, pues se pueden llegar a detectar, de hecho, muchos más errores de los que había, pero pues asimismo, al detectarlos, estos pueden llegar a disminuir. ¿Listo? Entonces, más o menos algo así. Vamos a guardarlo acá. Y pues esa es la idea, digamos, de ver también ese progreso de un modelo y otro y cómo pues también se van implementando unas nuevas variables que ya le va dando mucho más sentido a lo que queremos nosotros hallar. ¿Listo? Entonces decimos modelo 4. Vamos con el modelo 4. Vamos a guardar este y voy a guardar uno nuevo que se llame modelo 4 para que no me vaya a cambiar nada de lo que tengo acá en el 3. Listo, entonces dice, bueno, con este vamos a descubrir errores. Los errores que se producen en un proyecto no se descubren inmediatamente, sino cuando van a hacerse otros trabajos posteriores. Entonces, aquí nos va dando unos nuevos valores, bueno, en algunos casos, porque aquí el modelo va a cambiar un poco. Vamos a agregar de pronto más bien como unas nuevas conexiones para que se realice de una forma diferente las ecuaciones y asimismo pues también poderle hallar un nuevo sentido a este descubrimiento de los errores. ¿Listo? Entonces nos dice acá el autor que total de tareas previstas sale una flecha. Yo todavía no voy a quitar esta acá porque veo que siempre han fluido tareas pendientes. Entonces voy a sacar una flechita de total de tareas previstas hacia retraso en detectar errores, que está acá. Entonces ya está, pues, por esta conexión de esta flecha, ya esta variable de retraso en detectar errores nos va a cambiar. ¿Listo? Entonces esto y vemos que en retraso en detectar errores también sale una flechita. Ah, no, bueno, ya estaba, que era que uno incluía errores detectados, errores no detectados, una sale hacia acá. Bueno, de hecho todo está, el resto todo está igual. Vamos a ver entonces aquí a señalar la sección de ecuación y vamos a ver cómo pues nos van a variar esta variable, más va a variar principalmente la variable de retraso en detectar errores con este VLOOKUP. Y listo, entonces acá vamos a colocar tareas pendientes. Bueno, dice retraso en detectar errores, que es este. Entonces nos dice, bueno, seleccionamos, recuerden que esto es una variable auxiliar y las variables auxiliares son las que se dejan tratar con este un subtype que es VLOOKUP para que nos permita realizar un comparativo de unas relaciones de dos variables o más con esta metodología de unos rangos de valores. ¿Listo? De esta forma podemos nosotros también hacer relaciones de variables cualitativas, precisamente porque a veces pues, es muy complejo darle un valor a una variable que pues de pronto no puede tenerlo, ¿listo? Bueno, entonces aquí como les mostraba con VLOOKUP, entonces nos dice que arriba vamos a colocar tareas pendientes sobre total de tareas previstas. Bueno, pero entonces vemos que, por ejemplo, nosotros en este caso, yo no tengo únicamente total de tareas previstas, pero tareas pendientes no. Entonces vamos a ver cómo podemos conectar tareas pendientes. Ah, en efecto, me faltó una flecha, entonces de tareas pendientes hacia retraso. La acomodamos y ahora sí, voy a configurar esta ecuación. Entonces, listo, decimos acá, arriba, tareas pendientes sobre total de tareas previstas. Esto principalmente, bueno, cerremos acá entre paréntesis como nos coloca el autor y vamos a colocar el lookup, vamos a colocar los rangos, ¿listo? Entonces, recordemos que podemos colocar los rangos acá o podemos colocar as graph para que ustedes no se confundan quizá con los paréntesis, a veces o los puntos como de pronto no le estamos dando acá al autor, entonces vemos acá simplemente, no sé, nos guiamos por las separaciones de las comas y los colocamos en input y en output, ¿listo? Entonces sería de 0 a 0.5, de 0 a 2, no, mira, es de 0, dice acá, de 0.2, perdón,
0.2 a 1, de 0.4, de 0.4 a 3, luego vemos acá de 0.6 a 6, de 0.8 a 9 y de 1 a 12. Eso sería. ¿Listo? Entonces así más o menos se nos va pintando la gráfica y ya, decimos OK. Listo, entonces nos dice acá, se considera la constante de retraso en detectar errores que habíamos puesto en el modelo 3, ya que se hace que es una función de la cantidad de tareas pendientes que hay y también de las previstas. Entonces, vemos cómo ya esta viene a influir y hacer una retroalimentación con las tareas previstas y pendientes. ¿Listo? Entonces, listo. Dice, en esta tabla recogemos la idea lógica de que cuando está al principio del proyecto y queda mucho trabajo por hacer, se tarda más tiempo en detectar los errores que cuando ya se está en las últimas fases del proyecto, donde cualquier error es detectado con más rapidez. Entonces, por eso él empieza, pues acá nos explica que el punto 0,0.5 indica que cuando las tareas pendientes son 0, los errores se detectan en 0.5 meses, y el punto 1,12 indica que cuando las tareas pendientes es igual a tareas previstas, se tardan 12 meses. Entonces, más o menos eso es lo que él tiene pendiente para poder cómo hacer esta relación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Y listo. Entonces, las ecuaciones. Acá tareas finalizadas, a ver si de pronto hay algún otro valor que nos llegue a cambiar. Entonces, tareas finalizadas, sí, nos dice que de hecho trabajo, no es igual 0. Tareas pendientes, decimos que es menos trabajo más errores detectados en initial value total de tareas previstas. Y trabajo, vamos a ver que nos dice mínimo igual, entonces 100, soy coma tareas pendientes. Que finalmente es como el que significa que como tal se hacen 100 tareas al mes. Vamos a ver entonces ahora la relación, vamos a guardarlo acá, y a irnos hacia simular, ¿listo? Entonces, vamos a simular acá errores. Aquí, errores. Vamos a ver qué errores pues tenía una forma particular. Entonces, pues ya incluyendo esta variable, así como lo la muestra el autor, para hacer la relación de las dos, nuevamente acá. Entonces hacemos una nueva. Acá con errores, digamos. Vamos a hacer acá entonces esta relación entonces de errores. A los errores detectados. Listo, vamos a decir que display para que nos muestre. Bueno, entonces vamos a ver que en efecto pues ya vemos acá, como nos muestra un poco más con el zoom, con un alejamiento, pero vemos cómo entonces precisamente se pueden llegar a detectar más errores, ¿sí? Y lo que va a pasar es que, ¿qué se me hizo? Entonces se va a pasar, ¿no? Entonces, pues, si se sale uno se despliega. Entonces, acá como los errores salen, y aquí, por ejemplo, los errores detectados. Vamos a verlo acá. Los errores detectados, pues entonces vienen también a verse, pues ya de una forma más amplia, ¿sí? Pues vamos y precisamente entonces ya van a tender a tener una disminución más grande también. ¿Listo? Es lo que nos muestra en esta parte. Sí. Listo, entonces hacia el modelo, ese es hacia el modelo 4. Ahora entonces vamos a ver este modelo 5. Ese es el modelo 5, vamos a guardarlo y luego guardamos al otro modelo 5. Para
detectar pues entonces este progreso de la inclusión de nuevas variables o pues de nuevas relaciones, como también se han visto. Entonces, bueno, nos dice acá que ya viene una variable o un factor importante que es la presión de la fecha de entrega. Entonces, nos dice, bueno, en todo proyecto existe una fecha de finalización y de entrega, que eso es lo que nos va a presionar y es lo que también nos va a medir el ritmo de trabajo y la cantidad de recursos empleados. Entonces, bueno, vemos acá que ya precisamente acá se incluyen unas nuevas variables. Vamos a ver acá, incluirla de una vez. Duración prevista. Duración prevista. Dirige hacia plazo restante. Este plazo restante pues ya nos va a dirigir un trabajo requerido. Trabajo requerido. Fuerza de trabajo disponible. Pues ya ese es el último modelo de este ejercicio que es un poquito largo. C2 nos dice, que ya nos va a explicar ahorita qué significa. C1, y bueno, esas son las variables que vemos que nos incluye aquí. Eso sería por el momento, y vamos entonces a colocar las flechas. Bueno, vamos que también aquí él incluye una variable que se llama time, ¿sí? Que básicamente esta variable time que estamos viendo acá, en ocasiones la podemos definir como una evolución de un elemento del sistema a determinados periodos del tiempo. Entonces, lo que realiza esto es como introducir la variable tiempo al sistema, precisamente para que también veamos cómo influye esto. Entonces, vamos a ver, de hecho, que esto le da un cambio al modelo y un sentido diferente. ¿Listo? En este caso, entonces, para poder implementar esta variable tiempo, nos dirigimos aquí a esta opción que dice Shadow Variable. La colocamos aquí donde nos dice que va a influir ese en plazo restante. Y movemos acá que nos surgen pues igual las que están acá y time está aquí predeterminadamente. Listo, la arreglamos y listo. Ya simplemente entonces vamos a conectar las flechas. Entonces, duración prevista a plazo restante, time a plazo restante, luego entonces de plazo restante a trabajo requerido, luego de fuerza de trabajo disponible a trabajo requerido, y vemos que acá entonces esta C2 también va a incluir en trabajo requerido, C1 a trabajo directamente y trabajo requerido también a trabajo. Listo, entonces así más o menos vemos esta organización. Ya el resto vemos que está exactamente igual. Trazan de detectar errores, tareas pendientes, errores detectados. Bueno, todo lo veo exactamente igual. No sé si de pronto acá falte un poco algo más de organización para dar claridad. Si este plazo restante lo puedo llevar un poco más por acá, para que no se vea como tan encima de los demás. Entonces, un poco así, bueno. Aquí, listo. Listo, entonces eso por este lado. Entonces decimos acá, save. Y entonces, bueno, nos dice C1. C1 es la constante que indica la velocidad de adaptación entre el trabajo requerido y el realmente empleado. Nos dice que equivale a 1. Entonces vamos a darle la ecuación. C es igual a 1. C1 es igual a 1. Listo, C2 es igual a 1. Entonces, este nos dice que es la constante que indica la velocidad de adaptación entre la fuerza de trabajo disponible y el trabajo requerido en cada periodo. Entonces, aquí vamos a colocarlo como 1. Calidad 0.9, que era lo mismo. Duración prevista, que es una nueva variable, nos indica que vale 10.
Luego entonces dice errores, que este es el mismo, que es trabajo por uno menos calidad, sin embargo revisemos si estamos viendo acá. Trabajo por uno menos calidad, errores detectados es igual. Entonces, bueno, pues igual, este es lo mismo que viene siendo errores no detectados y sobre retraso en detectar errores. Estos pues al parecer no nos cambiaron en nada. Luego vemos fuerza de trabajo disponible, que es una nueva, nos indica que vale 250. Ya nos vemos acá con plazo restante, que también es una nueva, nos dice que es max. Esta es una función que es el máximo. Nos indica el máximo, que es duración prevista, menos time, la que está acá, coma, 0. ¿Listo? Esto, listo. Dice, es una forma sencilla de contar el plazo residual en cada momento, empezando por 10 meses hasta llegar a 0. Seleccionar la variable time usando el icono, entonces, bueno, el que ya nos habíamos dicho que era el shadow variable. ¿Listo? Y dice retraso en detectar errores. Bueno, ese ya lo tenemos. Exactamente igual con los valores de VLOOKUP. Y vemos es acá en trabajo y trabajo requerido que nos cambian. Entonces, trabajo, vemos que dice, ya anteriormente teníamos definido bajo una función del mínimo, ahora lo vamos a llevar a una función que se llama aquí if then else. Entonces, esta tarea, if then else, lo que nos va a llevar es a las tareas pendientes sobre, vamos acá, P1, aquí, entonces este C1 menor que 1,0, 0, trabajo requerido, y ya, esta parte sería hasta acá. Listo. Entonces sería por el momento, creo que vamos a hacer esa relación con estas dos. Y ya nos decimos que trabajo requerido si viene a estar definido por una función que es el mínimo. Entonces el mínimo entre fuerza de trabajo disponible. Acá nos dice tareas pendientes, X y de Z, que es tareas pendientes, porque yo esto no sé si X y de Z, que está acá, entonces es otra función. Dice acá, fuerza de trabajo disponible, coma por I, X y de Z. Luego este pues ya nos va a encerrar aquí lo que dice tareas pendientes, pero no veo tareas pendientes relacionadas acá, pero pues sí, plazo restante, coma, plazo restante por tareas pendientes nuevamente sobre C2, que sí está. Vamos a ver qué pasa con esta acción. Voy a dejarlo hasta donde veo acá. Vamos a verificar. Entonces, trabajo requerido, dice que está definido por tareas pendientes. Entonces, va a verificar qué pasa aquí con el modelo pendiente. Sí, mira, entonces hay una flechita que sale de tareas pendientes hacia trabajo requerido, que no la vi. Y pues precisamente me está influyendo sobre la variable de trabajo requerido, por lo que pues también me dirige con una ecuación de la misma, ¿listo? Entonces se dan cuenta cómo precisamente pues todo viene a llegar a relacionarse y es importante pues poderlo hacer bien para que nos deje colocar bien la ecuación. Entonces, bueno, decimos acá, trabajo requerido nuevamente mínimo, fuerza de trabajo disponible, coma X y de Z, entonces dice acá, tareas pendientes, coma, dice tareas pendientes, coma, plazo restante, que está aquí, luego plazo restante, tareas pendientes,
después de esta coma, sobre C2. ¿Listo? Esto aparece. Listo, hasta aquí. Siguientes ecuaciones vamos a verificar. Entonces acá, nuevamente, entonces check mode. Nuevamente, bueno, qué tareas finalizadas si no existen de modelo, que siempre nos ha dicho. Y vamos a verlo acá con síntesis. Verificar. Verificar qué pasa aquí con, por ejemplo, si nos deja entonces visualizar, por ejemplo, trabajo, la que nos está como recomendando aquí el autor. Trabajo, entonces vemos que nos indica una ecuación, una gráfica de esta forma. Entonces lo que ya vemos en este modelo, en esta parte, en este quinto modelo y final, es que ya se pueden ver con claridad los fenómenos que nosotros podríamos estudiar en los proyectos, como son la acumulación de errores en la fase final del proyecto, la distribución de las tareas del proyecto que se van incrementando progresivamente y pues que a pesar de nuestra programación de cargas de trabajo que se prolongan, pues puede ser más de lo que nosotros teníamos programado y del proyecto, pues esto precisamente puede hacer que esto se alargue, ¿no? Podemos comprobar que estas unidades, pues ya, no sé si acá que están por el chip model, como lo vimos, pues acá de todas formas ven que hay un error en la variable, pero como tal las ecuaciones se relacionan bien y por eso finalmente me arroja la gráfica. ¿Listo? Bueno, acá el autor nos dice también, con frecuencia también podemos lograr que el modelo sea correcto desde el punto de vista de las unidades, obliga a añadir un gran número de variables auxiliares que en general solo añaden una complejidad innecesaria al modelo, y a veces como lo podemos ver en esta evolución de este ejercicio. La persona que se construyó el modelo debe valorar la conveniencia de añadir o no todas las variables auxiliares para tener un modelo correcto desde el punto de vista de las unidades. Una vez que tenemos este modelo correcto, podemos emplearlo para realizar diferentes análisis de sensibilidad y a variaciones de diferentes parámetros del modelo, como pues ya digamos nosotros en este caso de este modelo, dice, podríamos llevarlo a un aumento de la calidad hasta 0,95, disponer de una fuerza de trabajo disponible de 100 a 150 tareas al mes, un menor retraso en detección de los errores modificando la tabla, y un cambio en la duración prevista de 10 a 12 meses. Podríamos entonces de esta forma de pronto hallar optimizaciones incluso en el trabajo o el proceso de trabajo de cualquier proyecto, cualquier empresa. Bueno, viendo así, pues podemos observar que, por ejemplo, en la simulación que nos indica no modifica el comportamiento observado, que es lo que pues, él nos acá nos recomienda, y a lo que hace aproxima o aleja el fenómeno de la acumulación de tareas. Entonces, bueno, acá pues también nos hace como, nos recomienda hacer unas variaciones, tareas pendientes que disminuir el valor en 6,25 en cada periodo debido a que 1 expresado en meses sería 1 dividido 30. Por ejemplo, esto nos hace llegar a ver esos análisis de una variable, si colocamos una variable, más o menos qué valor y cómo usar una ecuación en esa misma. Entonces, él nos dice acá, por ejemplo, esto. ¿Cómo podríamos darle un valor a lo que son las tareas pendientes? Por ejemplo, acá, por ejemplo, lo que el análisis al que llega. Entonces, 2 días son 1/30 por 2, entonces esto es igual a 0,06666, y es decir, pues que un mes está dividido en 14,94 partes, que sería pues si lo hace cada 2 días. Bueno, son análisis a los que podemos llegar a matemáticos, pues que finalmente no vienen a ser tan complejos y podemos analizar pues este tipo de problemas que vienen a ser prácticos en realidad. ¿Listo? Entonces, pues este es el primer ejercicio que les quería mostrar, que finalmente sí, como les mostraba, es bastante largo, pero pues sí nos da una visión de cómo pues una variable puede llegar a resultar pues de pronto sencilla para darle un sentido ya a nivel matemático. No sé si ustedes tienen alguna inquietud hasta aquí. Bueno, entonces yo voy a Por continuar. mi parte no, Erika, no, señora. Sí, por mi Gracias. parte tampoco está muy explícito. Muchas gracias.
Listo, vale, muchas gracias a ustedes. Cualquier inquietud me cuentan si alzan la mano, porque no puedo ver, pero me avisan y yo pues ahí también puedo parar, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Entonces ya con el nuevo modelo, pues, ya guardé el anterior y aquí entonces vamos a decir que, ok, vamos a ver el el anterior modelo, bueno, el anterior modelo que les mostré, el primero es el que vamos a hacer ahora, este ya es mucho más corto para que no se asusten, entonces este se llama Los Paraísos de Angkor, está en la página 129, como lo ven aquí. Y pues bueno, entonces aquí ya vamos a darle otra visión con respecto a lo que acabamos de ver, que ya es una implementación empresarial. Este pues, como les comentaba, es una aplicación de un ejercicio del área ambiental, ¿listo? Entonces, bueno, les comento acá para empezar y pues tener ya como el contexto al respecto. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces dice, la ciudad de Angkor fue la capital del Imperio Khmer desde los siglos 8 al 9. Estaba situada donde la actual, Estaba situada donde la actual Camboya, junto al delta del río Mekong y a unos 400 kilómetros al norte de la actual capital, Phnom Penh. El nombre de esta ciudad provenía del sánscrito Nagara, que significa ciudad capital. El emplazamiento de esta área era de gran importancia para los negocios entre Irán, India, China y las provincias mediterráneas del Imperio Romano. Gracias a sus buenas relaciones comerciales, rápidamente llegó a ser una ciudad con gran prosperidad económica, cultural y tecnológica, y como consecuencia de la gran prosperidad aumentó también la población. Hasta el siglo IX fue un imperio débil formado por muchos reinos independientes que se llamó Andripura, pero a principios del siglo IX el rey Joyavarman II conquistó el área llamada Anditapura y fundó el imperio Khmer. Durante el reinado de Indravarman I, en el año 880, la capital se trasladó a Harihalaya, a 15 kilómetros del actual Angkor. Su población estaba formada por unas 100.000 personas que obtenían 4.400 TM de arroz al año, y en esta época se construyó el templo de Phra Ko, el centro de Bangkok, con su pirámide de 5 pisos y el primer baray. Los baray eran piscinas rectangulares de dimensiones variables que servían para acumular el agua para el riego del arroz y también regular las inundaciones anuales producidas por los monzones. En este primer baray tenía unas dimensiones de 3,8 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho, una capacidad para 10 millones de metros cúbicos, y estas dimensiones proporcionaban agua suficiente para regar 40 kilómetros cuadrados de cultivos de arroz. Con su red de canales y alimentado por el río Stunrolus, el Imperio Khmer logró multiplicar su capacidad de generar alimentos y riqueza, y eran capaces de obtener 130 TM sobre kilo, que es la medida que tenían, sobre el kilómetro cuadrado al año en 3 cosechas. Entonces, para este tipo, bueno, más o menos esto es lo que nos muestra él. Entonces, que este es el Baray occidental y este es el oriental. Entonces, como nos comentaba, tiene su forma rectangular. Nos dice acá, en el año 897, Yasovarman I empezó la construcción de un segundo Baray llamado Oriental. En medio de él construyó una isla Lolei y en ella una sharama dedicada a los antepasados del rey. Este Baray era 5 veces mayor que el primero, era 7 kilómetros más de largo y 2,5 kilómetros de ancho, con una capacidad de unos 50 millones de metros cúbicos de agua que tomaba el río Stone Simrap, que hizo posible que se cultivase hasta 200 kilómetros cuadrados más de terreno. Este rey también se trasladó a la capital, a lo que se considera el primer Angkor, y realizó la ciudad capital protegida por una muralla de 4 kilómetros por 4 kilómetros. Finalmente, en el año 1010, Suryavarman I construyó un tercer baray llamado Occidental, mayor que los anteriores, mayor ya de 8 kilómetros por 2 kilómetros, alimentado por el río Stumkuk con 57 millones de metros cúbicos de agua. El área cultivable se incrementó en 100 kilómetros cuadrados más. Ya los reyes posteriores reorganizaron los baray, pero sin incrementar su capacidad, y poco a poco, a un ritmo del 0,1% anual de su capacidad, los baray dejaron de ser factibles debido al incremento del barro y el descenso de su capacidad del almacenamiento de agua.
con este modelo estudiáramos el comportamiento evolutivo de los principales parámetros del sistema y sus variables. Entonces, pues vemos ahora estas variables que todo el autor nos coloca en el contexto, ya divididas para poderlas implementar en el modelo. Entonces, vamos a ver. Dice, datos claves del modelo. Entonces, primero, 3 baráis con un total de 117 metros cúbicos en total, los que nos acaba de relatar. Área de irrigación de 340 kilómetros cuadrados. 3 cosechas implicaban 130 tm de arroz por kilómetros cuadrados. Consumo por persona de 44 kilos de arroz al año. Si hay sobreproducción, se produce emigración, la escasez provoca la emigración, catástrofe cuando el barro llega a cubrir el 75% de la capacidad del baray, coeficiente por barro del 0,1% anual de la capacidad de los baray, población inicial de 100.000 personas y un horizonte de simulación de los años de 800 a 1500. Entonces vamos a ver, pues aquí ya el modelo queda de esta forma. ¿Listo? Y entonces vamos a ver aquí cómo queda. Entonces nos dice, bueno, vamos acá, ok, para dibujarlo, luego ya vamos a configurar esta parte del tiempo. Entonces básicamente es así. Dice, de level, vamos a colocar la capacidad de los baráis. Y vamos a ver que también hay otro nivel que se llama población. Capacidad de los baráis, bueno, aquí lo voy una vez como organizando. Y bueno, entonces de capacidad de los baráis se desprenden dos flujos. Entonces vamos a ver que aquí ingresa uno de construcción de baráis. Entonces el que ingresa es construcción de baráis que da hacia la capacidad de los baráis y sale la capacidad de los baráis la disminución por barros, que finalmente es lo que también influye a que pues ya no sea útil. Entonces disminución por barros. Vamos a ver acá, entonces en población va a ingresar un flujo que se llama incremento vegetativo. Incremento vegetativo y sale uno que se llama emigración, entonces de la población, que es lo que se va a llegar a restar de la población, ¿listo? Entonces vamos a ver, las demás ya son unas variables auxiliares, vamos a crearlas. Entonces aquí para empezar, bueno, disminución por barro, vamos a ver que aquí la disminución por barro lo está afectando una que dice coeficiente de barro, que es lo que nos indicaba el autor para poder hacer esta medida. Luego, entonces vamos a ver aquí de capacidad de los baráis, vamos a ver que sale uno que se llama terreno productivo, uno que se llama aquí capacidad de producción, uno que sale aquí que, bueno, entonces de capacidad de producción viene a influirlo la productividad en este caso, productividad, y la capacidad de producción viene a llegar a influir a la producción de arroz. Permítanme un momentico, por favor, solo un segundito, por favor. Qué pena, muchas gracias, ya regresé.
Listo, entonces tenemos entonces acá de capacidad de producción, entonces incluye a producción de arroz, pero de producción de arroz tiene una variable que está ofreciendo que es capacidad fija. Bueno, de este tenemos entonces el excedente para comercial, para comercial, que es lo que está incluyendo también en la producción de arroz. Y esta producción de arroz viene entonces aquí a influir a la variable que se llama producción sobre la demanda de arroz. Listo. Ahora, entonces esta producción de sobre demanda de arroz tiene una variable que aquí lo está influyendo bastante fuerte que se llama demanda de arroz. Y esta demanda de arroz viene a ser influida por el consumo por persona. Bueno, ya lo hemos visto. eh, Consumo por persona, ¿listo? Entonces, y esto pues finalmente vamos a ver que pues tiene una repercusión luego en la producción de arroz, ¿listo? Bueno, para ella irnos por este lado, podemos ubicarla por acá, un poco mejor, de pronto para que se vea más organizado. Ahorita ya con las fechas le vamos a dar mucho más orden, pero por el momento pues así. Vamos a ver que aquí a población le va a ingresar un nuevo flujo de acá, de abajo hacia arriba, o a ingresar de todas formas, que este se llama inmigración. Entonces ya son la población, es la población que está ingresando no sé, a este poblado o esta ciudad de Angkor. ¿Listo? Entonces, inmigración. Luego entonces vemos que hay unas variables acá nuevas que se llama, por ejemplo, efecto escasez, y una que dice tabla. Entonces vamos a ver ya luego por qué vemos esta de tabla que viene aquí como un poco extraña a influir en esta variable que se llama efecto escasez. Listo, entonces aquí en este momento ahora sí vamos a ya darle mucho más orden con las flechas. Vamos a ver entonces que acá que de disminución de capacidad de Barais va hacia disminución por barro. Vamos a clic acá, hoy, capacidad de Barais, disminución por barros. Uy, me puso clic y clic. Listo. Bueno, entonces de capacidad ahora hay disminución por barro, de coeficiente barro, vamos a disminución por barro. Luego entonces de capacidad de los barais, vemos uno que sale aquí a terreno productivo. Bueno, así, vamos a hacer la forma de mover un poquito más para que se vea acá. Terreno productivo. Entonces de terreno productivo, vamos aquí a capacidad de producción. Ya se va a determinar esa capacidad de producción. De la productividad también se determina la capacidad de producción. La capacidad de producción viene a determinar la producción de arroz, así como también una determinante que es capacidad fija que se tenga y el excedente para comerciar. También vemos que, como hemos dicho anteriormente, vamos a ver que a esta producción de arroz lo viene a influir la demanda de arroz también, ¿cierto? Que es una variable bastante importante para la dinámica de los mercados. Y entonces, bueno, aquí demanda de arroz a producción de arroz, consumo por persona, demanda de arroz. Listo. De demanda de arroz a producción sobre la demanda del arroz, como quiere hallar el autor la ecuación. De producción de la demanda de arroz, vamos a ver que sale hacia inmigración. Aquí vamos a verlo un poco diferente porque que va de este lado, pero bueno, de igual forma, pues vamos a ver que es la misma variable. Inmigración, entonces vamos a ver que población a inmigración, será así, de población a inmigración, de producción de la demanda de arroz a la inmigración, va a influir en la alimentación de la población que se encuentra. Producción sobre la demanda de arroz al efecto de escasez.
la tabla que va a influir en lo que es esto del efecto de escasez, o lo que nos va a determinar, y el efecto de escasez hacia la migración. Si hay escasez en un pueblo, pues las personas pueden tender a irse del país. Y entonces esta población también cómo puede influir en el efecto escasez. Puede ser que si estamos sobrepoblados, pues entonces no haya mucho alimento para todos y precisamente es cuando se da pues ese efecto de escasez. ¿Listo? Entonces creo que hasta el momento por este lado nos quedó las variables, no hace falta crear unas nuevas acá, que se llama efecto pánico y otra que se llama time, que es igual forma como la que habíamos visto en el ejercicio anterior, que se crea con shadow variable para incluirla básicamente como una variable, el tiempo que me está influyendo en el modelo, en todo el modelo, ¿listo? Entonces, time incluido como una variable normal en efecto pánico. Efecto pánico a migración y de población a efecto pánico. Vamos a ver acá cómo se genera también una retroalimentación de población a efecto pánico, de efecto pánico a migración. Entonces, sí, si se genera ese efecto pánico, todas las personas también pueden tender a ir. Ahora, de esta población hacia incremento vegetativo. Bueno, y aquí de población también se desprende una hacia demanda de arroz. Entonces vamos a ver por qué precisamente pues la población está determinando esa demanda. Entonces, bueno, población, la demanda de arroz, creo que ya hasta este momento ahora sí están todas las variables completas. De pronto puedo darle un mejor orden acá como para que sea un poco más ovalado, un poco como más ordenado, no sé, de pronto lo veo como un poco despejado. Para que todo se vea como un poco más junto, pero pues el caso es que se vea también organizado. Bueno, yo creo que por este lado, así más o menos. Bueno, ahí ya se ve como un poco más junto. Esto de acá, de pronto que se vea más retiradito. Bueno, creería que así se ve un poco más organizado, ya un poco más junto todo. Bueno, ahí uno le pasa las mejoras estéticas, pero bueno, esa es la idea. Ahora entonces que ya lo tenemos, pues vamos a entonces aquí a guardarlo. Este se llama entonces, bueno, vamos a colocarle Barais. Barais. Listo. Entonces, Barais. Nos dice acá. Entonces aquí nos habla de unos aspectos a tener en cuenta que era, por ejemplo, algún lo que ya les había mencionado con respecto del uso del elemento time, que en ocasiones lo que hacemos es definir una evolución de un elemento del sistema a determinados periodos del tiempo, cuando deseamos introducir el tiempo como una variable del sistema, que pues en este caso simplemente lo que hacemos es introducirlo como una variable y ya, pero que en este caso para que sea válida como tiempo tiene que ser a través de este uso que es shadow variable, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, si hemos definido el horizonte temporal del periodo del 0 al 100, la variable time tomará los valores 0, 1, 2, 3. En este caso, el modelo trabaja desde el periodo 2000 al 2020 y la variable time va a trabajarlo de una forma unitaria. Entonces, la variable 2000, 2001, 2002, en ese caso. ¿Listo? Entonces, acá nos habla también para mostrar tablas externas y lo que es, yo les comentaba también hace ratico con el ejercicio anterior,
lo que realizamos generalmente con lo que son las variables de auxiliares y la opción de VLOOKUP, con la que hacemos una relación con unos rangos. Aquí nos dice, bueno, para mostrar la relación que existe entre dos variables, una independiente y la otra dependiente, acudimos a las ecuaciones. En ocasiones no hallamos una ecuación aritmética que represente esta relación y utilizamos una tabla. Las tablas son un conjunto de puntos que muestran el valor que toma esta variable dependiente cuando la variable independiente toma diferentes valores. Y ese punto de 0.6 a 0.4, por ejemplo, en este caso que nos va a decir, representa que consideramos que cuando la variable independiente toma el valor 0.6, la variable dependiente toma el valor 0.4. Aquí nos va a ver que esa es la variable que lo que nos está diciendo acá el autor se está refiriendo a esta de tabla, que va a afectar el efecto escasez, el cual lo que quiere hacer es relacionar que es una variable dependiente y que la variable independiente de producción demanda de arroz. Entonces es lo que está haciendo una representación de estas variables bajo estos rangos, que es lo que nos indica acá. ¿Listo? Entonces, también acá nos habla cuando hablan de estas funciones máximas, que por ejemplo calcula el máximo entre A y B, lo que coloquemos allí, y pues esto nos dará un resultado. Por ejemplo, aquí B va a ser mayor que A, y pues igual A sería cuando B sea menor que A. ¿Listo? Y lo mismo en la función mínimo, lo que hace es calcular también el mínimo entre la dicha variable A y B, y también el resultado entre estas dos. Cuando vemos también la función pulse, que también aparece acá, es una función que a partir del periodo A hasta llegar, va a hacer pues una simulación de llegar hasta el periodo B. Antes y después pues vale esto que sería cero. En este caso lo que nos va a mostrar el autor es que un comercio abre a las 8 de la mañana y permanece abierto sin interrupción hasta las 12 horas completas. Es decir, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hacemos el estado de comercio, coloca pulse y el luego coloca el 8, 12 y el estado vale 1 cuando está abierto y 0 cuando está cerrado. Eso sería. Entonces aquí vamos ahora sí a implementar las ecuaciones del modelo para que tengamos todos un poco más de visión y entendimiento un poco de este modelo, darle más sentido, ¿listo? Entonces vamos a guardarlo, vamos a hacerle entonces ecuaciones acá. Bueno, antes de esto vamos a configurar aquí las valores iniciales que son con respecto al tiempo, model series. Entonces nos dice acá que como initial time podemos colocar 800, final time 1500, time step 1 y un for time nos dice que lo contemos por año, acá están months, entonces simplemente ahí lo paso a año. Ya, listo. Entonces nos dice capacidad de los baráis. Entonces, capacidad de los baráis es construcción de baráis menos la disminución por barro, como nos lo estamos dando acá, con un initial value de 0. Luego nos dice capacidad de la producción. Entonces, aquí en la capacidad de la producción, que es el que está acá, capacidad de la producción nos dice es el terreno productivo por productividad. Luego decimos capacidad fija, entonces capacidad fija que es esta que está acá, nos dice que tiene un valor de 4.400, de acuerdo como él no lo había colocado en el problema, y la coeficiente de barro nos dice que cuesta, o vale, perdón, 0.001, es el valor que le da al coeficiente de barro, que nos va a influir en la disminución por barro. 0.001. Luego dice, bueno, coeficiente barro, la coeficiente que recoge la pérdida de capacidad por la acumulación del barro. Entonces vamos aquí con la construcción de los baráis, que es lo que nos va a dar la capacidad de los baráis. Entonces esta construcción dice 10, acá por ejemplo, es por eso que nos está colocando esta función que es pulse, que es lo que explicaba aquí él. Aquí 800, entonces de 880 en 1 y nos dice nuevamente 181 más 50 por pulse
y esto 897,1. 1, y acá vamos a ver cómo después de este paréntesis nos dice más 57, otra vez pulse entre 1110, perdón, 1010 y 1, en este caso. Listo. Eso sería con respecto a la construcción de Barais. Luego entonces nos dice consumo por persona 0,044. Demanda de arroz es la población por el consumo por persona. Demanda de arroz, población por consumo por persona. Generalmente podría ser disminución por barro. Entonces la disminución por barro nos dice la capacidad de los Barais por el coeficiente del barro. Luego dice efecto escasez. Efecto escasez, población por la tabla. Esto entre paréntesis nos dice producción, demanda de arroz y ya. Eso sería sobre la demanda de arroz. Listo. Y en efecto pánico, que es uno que nos incluye aquí en la migración, efecto pánico, entonces nos dice, vamos a seleccionar una función que se llama acá if then else, que luego nos va a decir entonces time, que time sería mayor a 1200. Luego nos dice, esto es uno que aparece acá, como un botoncito como para podernos dar esta función, población aquí menor que 750.000, 750.000, coma, por la población por 0,1, 0. Y todo eso está con respecto a este efecto pánico. Luego nos dice entonces, emigración. Entonces, como emigración tenemos un máximo que es también una función, el máximo. Emigración máximo. Entonces, este está dentro de smooth, que es otra función que encontramos acá. Smooth. Smooth nos dice smooth entre efecto escasez, coma 10, cerramos el paréntesis, coma, coma, efecto pánico. Listo. Eso sería por este momento. Listo. Entonces dice excedente para comerciar. Excedente para comerciar 0,2. Incremento vegetativo. Entonces, incremento vegetativo nos dice que le da el valor de 0,002 por población. Nos muestra acá relacionada. Inmigración. Entonces, inmigración nos dice que tiene, entonces, esta es una función de smooth nuevamente a usar. Smooth solito, smooth. Luego, este encierra if then else, lo contrario de lo que habíamos hecho en la otra función, en la otra ecuación, perdón. If then else, luego producción sobre la demanda de arroz, que sería mayor que 1,2, 0,05 por la población, coma, 0, cerramos, y luego coma 20. Vamos a ver acá.
listo, cerramos. Y luego decimos población. Población entonces es igual a inmigración. Bueno, acá nos está relacionando incremento vegetativo más inmigración, que es que básicamente lo mismo, inmigración más incremento vegetativo, menos emigración, listo. Y dándole un initial value de 100.000. Bueno, aquí ya. Y producción demanda, su producción sobre la demanda de arroz es igual a la producción sobre la producción de arroz sobre la demanda de arroz. Creo que aquí hay un inconveniente porque solamente tiene la demanda de arroz relacionada. Vamos a ver si hay alguna conexión que me perdí. Todo súper, súper detallado con esto. Demanda de arroz está influyendo acá. mm, Y ya no hay ninguna demanda de arroz. Ah, sí, en efecto, producción de arroz falta. La que me está dando acá la ecuación. Listo. Entonces, vamos para acá. No, no está lista. Entonces aquí nos dice nuevamente, vamos a la otra página. Entonces, listo, producción. Entonces, producción sobre la demanda de arroz es la producción de arroz sobre la demanda de arroz. Luego, producción de arroz, entonces vemos que es el mínimo, que es otra función acá. Vamos a hallar el mínimo entre la capacidad de producción y la demanda de arroz sobre la demanda de arroz por, acá nos dice que abramos un nuevo paréntesis por uno más el excedente para comercial, dar como estos excedentes. Luego entonces cerramos en los paréntesis más la capacidad fija. Y de esta forma queda esta ecuación. Luego nos dice aquí productividad 130, que aquí acabamos con las ecuaciones. Y terreno productivo nos dice que es capacidad de los baráis por 340 sobre 117. Ya, sería. Listo, entonces aquí con respecto a tabla, vemos que, bueno, acá de tabla, esta tabla nos dice que coloquemos así, cuando nos coloca esto así, que ya como lo hemos visto ahorita, es porque nos está diciendo que es una variable auxiliar, que tenemos que usar VLOOKUP, que es para hallar las diferentes, los rangos de estas dos variables para hallarlo hacia el efecto, su influencia es el efecto escasez, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? El efecto escasez es el que debería ir acá, pues, como vemos acá, tabla, cuando hacemos clic no nos está relacionando ninguna variable para poderla relacionar como una variable auxiliar y que de esta forma nos pueda hacer la relación de VLOOKUP. Siempre acá arriba tenemos que colocar una ecuación, una variable y acá abajo estos valores. Entonces, como vemos que finalmente el sentido de la tabla es que influya dentro del efecto escasez, voy a cambiar el sentido de esta flecha y la voy a pasar entonces de efecto escasez a tabla con el fin de que entonces tabla se defina como un nuevo, no, diría yo que no sé si podemos hacerlo así porque no veo que esté influyendo como en nada este efecto escasez y la idea es que influya y si no influye, bueno, como vemos que acá, por ejemplo, como si hago esto, pues lo que va a pasar es que me va a cambiar la ecuación. Y aquí lo que nos muestra con tabla no nos está mostrando ningún valor, entonces lo que yo voy a hacer básicamente entonces es que empecemos desde cero, es decir que, porque acá sí vemos en el mismo modelo, em, pues tabla sí está directamente hacia efectos escasos, al hacer este cambio pues nos va a influir, si solamente lo hacemos de efectos escasez a tabla, entonces ya no va a estar relacionado en la ecuación de tabla, entonces lo que voy a hacer básicamente mejor
voy a hacer es, entonces voy a dejar así como está la flecha de tablas y efectos escasez, borro la otra flecha que había hecho, y aquí en tabla, entonces voy a colocar los datos que me indica aquí el autor de los rangos, y para colocar entonces un valor aquí inicial que como no me lo está relacionando, generalmente que me relaciona una variable en la parte de arriba, le voy a colocar un valor. El valor que va a hacer en este caso, en el valor de tabla, es como, pues aquí el mismo me indica entre los rangos que me está comentando acá, 0, pues vamos a iniciar con 0 acá en la ecuación arriba. ¿Listo? 0, y pues me voy a ir a ASGRaph, que es mucho más fácil para poder implementar estos rangos. Entonces, de 0 a 0.055, 0.055, este es de 0.2 a 0.05, este es de 0.4 a 0.045, ¿sí? Este es de 0.6 a 0.04. Este ya vemos que es de 0.8 a 0.035, 0.9 a 0.03, de 1 a 0 y de 5 a 0. Listo. Son los valores que más o menos me va a ir dando esta gráfica, así como me lo indico acá y con 0. Vamos a decir que OK. Y vamos a verificar que el modelo está bien. Modelo, tabla no es, bueno, tabla no es usada, pero no se define como un lookup. Bueno, pues dejémoslos así. OK, vamos a ver si nos dijo. Que sí. Pues es que finalmente esto no nos dice nada con respecto a esta variable. Vamos a ver si acá un poquito detallista. Tabla no es usada, pero es definido como un local. Claro, porque pues ve a tabla como si no estuviera relacionado. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo acá. Yo lo había hecho de esta forma en la que me dejaba correrlo. Nos está diciendo que la ecuación está bien, pero entonces nos está diciendo es como que no relaciona tabla como un lookup. Bueno, no sé qué podría ser por acción por tabla. Bueno, voy a tratar de cerrar estos así como entre paréntesis. Mm, no, ahora me genera error. Checkmode, vamos a ver nuevamente. Voy a tratar, bueno, a verificar qué fue lo que podría pasar entonces, porque si este ejercicio es está un poquito complejo, pero yo lo hice también y me salió como, en este caso, pues, este mismo inconveniente y lo logré realizar finalmente con una relación que hice y ya verifico a ver qué fue exactamente. Bueno, fruta escasez. Bueno, aquí lo relacioné todo exactamente igual en el modelo que realicé. Voy a verificar qué fue.
Pero sí, dejé las mismas, porque acá les vamos a ver exactamente cómo está en el realizado. Entonces aquí, por ejemplo, model, check model, me dice model is OK. Este modelo, como pueden ver, pues está bastante parecido al que hice, no le veo como mucha diferencia. Ay, yo no sé si es que es el mismo software, pero aquí me está arrojando pues todas las variables exactamente igual, no sé exactamente qué podría ser. Pues es que quizá relaciono mal de pronto mal la ecuación. Bueno, mira, acá yo le agregué, les voy a mostrar qué hice con esta variable, por ejemplo, acá de escasez, que era la que me estaba relacionando a tabla de una forma errada, que me decía que no estaba, entonces le coloqué un por para que ya como que de esta forma quedó bien. Entonces vamos a verificar, y así me queda bien para verificar acá. Tabla, entonces, no, no era en tabla, sino en efecto escasez. Entonces, población por tabla, por nuevamente ahí. Eso fue lo único que realicé. Vamos a ver. Model check model, sí. Precisamente como se dan cuenta, pueden ser unos detallitos pequeños que incluso el autor no nos lo mostraba. Bueno, voy a cerrar este que tengo acá. El autor no nos lo mostraba acá en el libro. De hecho, nos decía como, pues este es efecto escasez, nos decía tenía solamente un por después de tabla. Voy a mostrar acá. Y población por tabla, y ya. Entonces, agregándole este efecto, el producto, aquí después de tabla, ya vamos a ver que ya se arregló el modelo. Entonces, bueno, simplemente con estos detallitos a veces nos podemos bloquear, pero pues vemos que pues todo tiene que ser muy perfecto, la ecuación bien, 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 bien colocada para que precisamente pues ya todo pueda hacer de la dinámica del mismo modelo. Listo, entonces vamos a darle save, ahora sí, y vamos a decir acá entonces, colocar esta parte que dice aquí, capacidad de los varáis. Ahora sí vamos a simularla, vamos a guardarla, varáis, bueno, varáis. Listo, entonces aquí vamos a continuar con la gráfica, capacidad de los varáis, entonces que está aquí. Vamos a ver que pues tiene entonces este mismo efecto. ¿Listo? Entonces dice, bueno, vamos a poder ver el comportamiento de las variables del sistema, pues son dos veces sobre el nombre de la variable que deseamos ver, como les mostraba acá. Después escogiendo entre los iconos de la izquierda de la pantalla el formato de visualización de gráfico, como les muestro acá, que esto es la visualización de gráfico, que es este icono. Obtendremos estas siguientes gráficas. Por ejemplo, entonces en la capacidad de los varáis, vamos a ver cómo esa capacidad también viene a disminuir. Luego entonces vamos a ver también un efecto de la población aumenta, pero luego también tiende a disminuir, puede ser también por falta de agua, bueno, como lo hemos visto también, por ejemplo, con el de los mayas, el ejercicio de los mayas, esa disminución de la población, y podemos pues ver y simular diferentes alternativas sobre los resultados de la misma gráfica, ¿sí? Podemos ver, pues, aquí nos decía, podemos ver, digamos, como una simulación sobre el icono de la población. Él nos dice, bueno, podemos nosotros mover unas variables. Acá nos aconseja, por ejemplo, entonces, ver, por ejemplo, acá a población, sobre entonces la nueva variable de población que vamos a colocar. ¿Cómo hace la simulación él? Entonces él nos dice, bueno, podemos colocar acá para que podamos ver un efecto de simular diferentes alternativas, diferentes opciones y podamos ver los resultados sobre la misma gráfica. Lo único que tenemos que hacer entonces es irnos hacia acá, esa parte donde dice SimSerat, que acá es set, él nos dice, pero pues que finalmente es para Setup, que es la configuración.
Y finalmente entonces se van acá a consumo por persona. Entonces nos dice que cambiamos este consumo por persona que aparecía de 0,33 a 0,44. Yo lo he cambiado. 0,33 a 0,44, listo. Listo, y nos dice para hacer, podemos sobre el icono, creo que esto estaba antes sobre 0,33, es que... ah, no sigamos, si hagámoslo sobre 0,33 y ya estaba sobre 0,44. Y nos aparece el valor original, los últimos pre nuevo y pulsamos intro, listo, decimos intro y ahora vamos a pulsar el icono acá, el de simular, nos dice que si queremos escribir sobre este, decimos que no, que es uno nuevo, por ejemplo, para ir dos, para simular los dos efectos y vamos a irnos hacia la opción de visualizar los resultados para obtener las ambas simulaciones. Entonces, para tener estas ambas simulaciones, ya una vez que hicimos esta diferencia, vamos a irnos entonces aquí a la opción que dice acá el autor. Nos dice entonces, vamos a Windows, Control Panel y Dataset. Y dejar en la derecha solo las simulaciones que deseamos ver. Entonces, vamos acá, Dataset. Aquí están las dos simulaciones que dejamos ver. Le decimos que sí. Decimos close, listo. Vamos a ver si ya lo hacemos la simulación. Acá que nos dice si ya. Listo. Entonces, a ver si nos deja ver la opción de las dos gráficas. Entonces él nos dice acá, bueno, con población, por ejemplo. Bueno, acá no nos deja ver la variación. A ver si acá nos deja nuevamente. Entonces decimos acá. Entonces aquí está consumo por persona. Es que no nos dejó ni siquiera configurar la opción. 0,33. No simulé, decimos que no. Digámosle que son 3. A ver si de pronto nos deja ver ese comparativo. Ya lo vi cómo se ve muy chévere. Acá decimos dataset, digamos que no. No se supone que aquí nos debería dejar ver esta gráfica. Sin embargo, bueno, lo que nos dice también el autor aquí después de esto, bueno, también si ustedes quieren ver ese comparativo, por ejemplo, aquí también de las dos variables, entonces es lo mismo que ya hemos venido haciendo con el tema de las gráficas, entonces cogemos, por ejemplo, en este caso la producción de arroz y la demanda de arroz para hacerlo acá, por ejemplo, rápidamente ya para finalizar. Y lo que podemos hacer también de esto es ver, pues no sé, digamos, la dinámica de la demanda. Entonces, de la demanda. Vamos a ver acá, por ejemplo, la demanda de arroz. La producción de arroz. Creo que, por ejemplo, nos están indicando acá. Producción de arroz. Listo. Hacemos este comparativo, decimos display y vamos a ver pues también entonces esa demanda y esa producción de arroz, pues ese comparativo que viene a tener, ¿sí? Si estamos bien, si estamos teniendo una demanda acorde a lo que se está produciendo. Ese es el caso de este ejercicio del área ambiental. Como ven, pues tiene varias relaciones de diferentes ámbitos que finalmente pues también llega a relacionar la economía con toda esta dinámica poblacional toda la parte demográfica y pues a nivel del funcionamiento de los mercados, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería mostrar, pues muy chévere si practican conmigo estos ejercicios porque realmente le dan mucha visualización de cómo aplicarlo en la vida diaria, en diferentes proyectos. Y bueno, pues en general es algo que también lo va mostrando como una estructura a nivel cerebral de la secuencialidad de todas las variables que tienen o todos los elementos que tiene un sistema.
Bueno, no sé si tienen alguna inquietud adicional, si les puedo ayudar en algo en este momento antes de finalizar. No, Erika, muchas gracias. Igual es cierto, uno siente que con los ejercicios, pues comprende que hay cosas que son posibles, ¿sí? Yo te agradezco muchísimo por eso, porque sí amplía uno la visión. Sí, ay, bueno, muchas gracias. Me alegra mucho saber que te ha impactado así, porque a mí también, para mí sí, de alguna forma, pues son unos ejercicios que a veces uno dice, uy, este vocabulario y todo esto, pero sí le van dando como una estructura a uno secuencial de alguna forma. Yo ya siento que puedo aplicarlo como en diferentes cositas. Y pues bueno, ya o sea, como que cada vez se da uno dando cuenta también de cómo ir aplicando esas mismas ecuaciones en las variables. Eso es, pero muy chévere, Luisa, que te esté ayudando. Bueno, entonces cualquier cosita, pues yo también quedo pendiente si tienen alguna inquietud en mi correo. Yo les hago llegar también el video de esta sesión y los espero con mucho gusto para la próxima sesión de la próxima semana. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas Muchas gracias. Hasta gracias, luego. Erika. Descansen. Con gusto Hasta luego, igualmente. que estén muy Que bien. descansen. Gracias, chao.